Y si te dijera que la vida en la Tierra ya ha estado a punto de desaparecer varias veces en la historia, y es que nosotros estamos tan acostumbrados a ver la Tierra tan rebosante de vida, tan llena de ella, que nos olvidamos que ha tenido ya varias ocasiones en las que casi desaparece. Y no estoy hablando solamente del meteorito que extinguió a los dinosaurios, no. Ha habido otras ocasiones incluso antes que el meteorito que han puesto en riesgo la vida en la Tierra. Así que hoy te contaré de 7 veces en que la vida ha estado en riesgo en la Tierra. Porque la que nosotros conocemos como más popular y la que casi todo mundo conoce es la ocasionada por el meteorito que extinguió a los dinosaurios. Pero hoy verás que la vida es más frágil de lo que tú crees y lo más preocupante es que puede volver a pasar. Así que empecemos con la extinción número 1. La del Ordovícico silúrico, que ocurrió hace más de 400 millones de años. En ese entonces no existían ni árboles, ni grandes mamíferos en la Tierra, ni tampoco aves surcando los cielos como nosotros estamos acostumbrados a verlo hoy en día. No, era muy diferente. Eran criaturas muy extrañas, sin ojos, invertebrados, pero todos marinos. Era un océano lleno de vida marina y nada o prácticamente nada de vida terrestre. Era una vida acostumbrada a un clima cálido, pero el planeta empezó a enfriarse de repente. No fue un meteorito, no fue el fuego, solo fue un cambio del clima que se fue haciendo lento y gradualmente. El planeta comenzó a enfriarse mucho y con ello muchas de las criaturas que estaban acostumbradas a estos climas cálidos que mencioné empezaron a habitar en un lugar que ya no podían estar. El agua de los océanos comenzó a congelarse, el hielo empezó a avanzar lentamente, pero como un depredador silencioso, hizo que toda el agua se retrayera y los mares se retrayeran. Los ecosistemas acuáticos que existían en ese momento colapsaron, al grado que el oxígeno empezó a bajar drásticamente en el agua, y el 85% de todos los seres vivos que existían en el planeta Tierra desaparecieron. Imagina eso por un momento. Era una vida que apenas iba empezando, tenían apenas pocos millones de años que estaban empezando a adaptarse a climas cálidos y de repente el planeta empieza a enfriarse drásticamente. Primeras vidas primitivas enfrentando un frío implacable. Pero lo más inquietante es que esta no sería la única vez que la Tierra lo hiciera. De hecho, la siguiente extinción fue aún más lenta, más engañosa y más cruel. Extinción del Devónico tardío, hace 375 millones de años. A veces una extinción no llega con una explosión o con un meteorito como le pasó a los dinosaurios. Hay veces que llega silenciosa y despacio arrastrándose, sin que nadie lo sepa ni nadie se dé cuenta, hasta que ya es demasiado tarde. Bueno, así fue la segunda extinción masiva de la Tierra, en el Devónico tardío. Allí, hace aproximadamente 375 millones de años, los océanos seguían siendo el corazón palpitante de la vida. Allí criaturas fascinantes como los placodermos, unos peces acorazados gigantes, dominaban los mares. Y mientras tanto, en tierra firme, las primeras plantas se expandían tímidamente, como si el planeta estuviera aprendiendo a respirar afuera del agua. Pero lo que vino a ocasionar esta extinción no fue un solo evento o un simple evento, sino fue una cadena de eventos. Y dijimos que esto venía de una manera engañosa porque se derivó de un montón de erupciones volcánicas en ese tiempo, que estas erupciones volcánicas lo que hicieron fue liberar muchísimos nutrientes como minerales a los océanos, y esto hizo que muchas algas florecieran y con ella muchísima vida empezó a florecer. Entonces el planeta se veía lleno de vida, pero esto iba a cambiar. La vida en los océanos se veía abundante, lleno de verde, de todas las algas que había, muchísimos animales, porque a primera vista esto lucía espectacularmente bien. Todo lucía más verde, más lleno de vida, había vida en abundancia. Pero como dijimos, esta abundancia ocultaba un equilibrio mortal. Porque esto de los nutrientes excesivos era algo atípico, algo que iba a acabar. Era debido a las erupciones volcánicas y estas cuando pararon, pues dejó de haber estos nutrientes para las algas. Al no haber nutrientes,
Las algas murieron. Al no haber algas, el oxígeno en el agua empezó a bajar porque eran estas las que ocasionaban, o las que generaban, mejor dicho, este oxígeno en el agua. Y cuando el oxígeno se agotó, la vida en los océanos comenzó literalmente a ahogarse. La vida marina colapsó, los arrecifes desaparecieron y con ella el 75% de la vida que existía en ese momento desapareció. Y lo más inquietante es que todas estas criaturas que desaparecieron tenían millones de años sobreviviendo, dominaban su mundo, pero no pudieron soportar este cambio sutil pero mortal. Porque a veces el peligro no viene con advertencias, viene con rutina, lentitud y una falsa creencia de que nada ha cambiado. Y justo cuando la vida se estaba recuperando de esta extinción, llega otra, más brutal, más fuerte, e incluso yo creo que fue la más devastadora que ha ocurrido en nuestro planeta. Una extinción tan brutal que casi deja a la Tierra vacía de vida. Extinción del Pérmico-Triásico. Imagina que el 97% de toda la vida desaparece. No una especie, no una región, no. Todo. Y esto no es una historia de ciencia ficción, es algo que de verdad ocurrió. Y se le llamó la Gran Mortandad. Hace unos 252 millones de años, la Tierra era un lugar dinámico, lleno de vida marina compleja, con insectos, anfibios y los primeros reptiles que dominaban. Parecía que la evolución no podía ser detenida, pero esta vez el planeta prácticamente estalló. En la región que hoy conocemos como Siberia, una cadena de erupciones volcánicas monstruosas se desató. Por durante casi 1 millón de años estuvieron sin cesar, sin descanso, erupción tras erupción volcánica, liberando gases tóxicos en la atmósfera. El CO2 liberado por todas estas erupciones volcánicas calentaron el planeta como nunca antes, y con esto se vinieron lluvias ácidas que hicieron ácidos también a los mares. Y por si fuera poco, el metano que estaba atrapado debajo en el fondo de los océanos fue liberado por estos temblores, terremotos que ocasionaban estas erupciones volcánicas. El oxígeno en el agua prácticamente se acabó y el oxígeno en la atmósfera también. Los arrecifes colapsaron, los insectos que hasta entonces prosperaban cayeron en picada, los bosques ardieron y los animales más grandes simplemente no sobrevivieron. En total se estima que se extinguió el 96% de las especies marinas y el 70% de las especies terrestres. La vida estuvo al borde de desaparecer por completo. Y si crees que la vida se recuperó pronto de toda esta extinción masiva, estamos muy equivocados. Duraron más de 10 millones de años para que la vida pudiera otra vez empezar a florecer. Y lo más curioso es que de toda esa ceniza, calor y toxicidad, surgieron unas nuevas criaturas, una especie fuerte, robusta, resistente, con dientes afilados, capaces de dominar el planeta entero. Extinción del Triásico-Jurásico. Hace aproximadamente 201 millones de años, la vida ya se había levantado del desastre del Pérmico. Todos los continentes estaban unidos en un solo supercontinente llamado Pangea, una masa terrestre colosal rodeada por un único océano. Los reptiles caminaban con poder en la Tierra y los primeros dinosaurios, aún pequeños y discretos, esperaban su turno para gobernar la Tierra. Pero entonces el planeta volvió a rugir. En las profundidades del manto terrestre, las placas tectónicas comenzaron a romperse, y esa fractura en el manto terrestre desató una serie de erupciones volcánicas muy violentas, conocidas como las grandes provincias ígneas del Atlántico Central. Durante millones de años, los volcanes escupieron lava y gases de invernadero. Con ello, las temperaturas subieron, más en las regiones ecuatoriales del supercontinente Pangea, especialmente en áreas continentales muy alejadas del mar. Se estima que las temperaturas máximas pudieron alcanzar entre 60 y 70 grados centígrados. Debido a tanto calor, los polos se derritieron y el nivel del mar subió drásticamente, cubriendo de un 10 a un 20% de toda la tierra firme. Poniéndolo en perspectiva, es como si en América del Sur se inundara todo Perú,
Chile, Venezuela, Ecuador, Uruguay y una parte de Colombia juntos. En esta inundación masiva prácticamente las islas desaparecieron, los hábitats cambiaron y con ella la vida como la conocían estos animales en ese tiempo también. Muchos animales no resistieron a este cambio tan drástico en las costas, en las aguas, y aparte con todo este calor, muchos animales no lo resistieron, calculando más o menos de entre un 70 a un 80% de toda la vida que existía en el planeta que desapareció. Especialmente los grandes arcosaurios, que eran quienes dominaban la Tierra en ese momento, se extinguieron. Y como estamos viendo, la vida en la Tierra siempre ha sido una lucha constante de ver quién es posible de adaptarse y quién no. La vida en la Tierra siempre ha sido una batalla brutal entre adaptarse o desaparecer. Y esta extinción nos enseñó que el que no se adapta, desaparece. Pero así fue como comenzó la era de los dinosaurios. Aunque no duraría para siempre, porque un día el cielo se partió, una roca vino, y la historia más o menos no la conocemos, pero la veremos en el siguiente puesto. Extinción del Cretácico Terciario. Hace aproximadamente 66 millones de años, un día el cielo se abrió. Una roca vino del espacio y con ella sentenció a la especie o a las criaturas más majestuosas que han caminado por la Tierra, los dinosaurios. Que aunque esta historia es sobre su final, también es un poco de nuestro principio, ya que gracias a esto es que nosotros estamos aquí. Durante millones de años, los dinosaurios eran los dueños indiscutibles del planeta, desde el gigantesco tiranosaurio Rex hasta el temible mosasaurio que dominaba los mares. Pero hasta que un día un asteroide de aproximadamente entre 10 y 15 kilómetros de diámetro vino a la Tierra acercándose a 72,000 kilómetros por hora. Más o menos para que entres en perspectiva de la velocidad a la que venía. Un vuelo que va de la Ciudad de México a la Ciudad de Madrid hace aproximadamente de 10 a 12 horas. Yendo a la velocidad que venía este meteorito, duraríamos solamente 7 minutos y medio en volar desde la Ciudad de México hasta Madrid. Y este asteroide se estrelló justo en la península de Yucatán en México, dejándole una cicatriz a este país, conocido como el cráter de Chicxulub. La onda expansiva fue instantánea. Los bosques ardieron al otro lado del planeta. Los océanos se alzaron en megatsunamis con olas que se estimaban que medían hasta 300 metros de altura. Y por si esto no fuera suficiente, también una nube de azufre, polvo y ceniza oscureció la atmósfera durante años. Las plantas murieron, los herbívoros colapsaron y detrás de ellos los grandes carnívoros que dominaban la Tierra sucumbieron. Se estima que el 75% de todas las especies desaparecieron, no solo dinosaurios, también amonites, pterosaurios, reptiles marinos y muchísimas especies de plantas y microorganismos. A veces la vida cambia en un parpadeo y no puedes hacer nada. Un solo impacto de este asteroide borró millones de años de historia y con ella millones de especies. Un día común y corriente se convirtió en el último día para casi toda la vida en el planeta. Pero en las sombras de todo este desastre, unos pequeños mamíferos se asomaban y comenzaban la vida de nuevo, con algo muy grande que es lo que nos ha dado hasta la fecha la vida, que se llama adaptabilidad. Pero ¿y si te dijera que estos seres con tanta adaptabilidad pueden llegar a provocar una nueva extinción? Eso te la cuento al final del video, pero antes te quiero mencionar el número 2, porque fue algo completamente contraintuitivo. La extinción del oxígeno o la gran oxidación. Hubo una época en la que el oxígeno fue considerado un veneno mortal, ocasionando una de las más grandes y devastadoras extinciones masivas que existieron. Y te la menciono ahora porque ocurrió antes de todas las extinciones que ya mencionamos. Porque hace más de 2.400 millones de años la Tierra era un lugar completamente distinto. No había árboles, no había dinosaurios, no había humanos. El aire no contenía oxígeno
y la vida se limitaba a organismos simples, anaeróbicos, que vivían felizmente sin necesidad del aire. Pero entonces algo cambió para siempre. Aparecieron diminutas criaturas llamadas cianobacterias. Estas algas tenían una habilidad sin precedentes, algo que nunca habíamos visto antes. Estas microalgas tenían una habilidad llamada fotosíntesis. Tomaban la luz del sol y liberaban algo que nunca antes había estado en el aire: el oxígeno. Algo tan vital para nosotros hoy en día y la vida como la conocemos, que es la fotosíntesis y la generación de oxígeno, algo que si desaparece, nosotros nos vamos junto con ella. En ese entonces era un veneno mortal. Empezó como un cambio lento y gradual, pero terminó siendo una catástrofe monumental. Y todo este oxígeno que liberaron estas cianobacterias comenzaron a oxidar el hierro que estaba en los océanos y en el ambiente. Los océanos se tiñeron de rojo porque el óxido de hierro tiene ese color, y lentamente la atmósfera se transformó. Y para los organismos que no sabían cómo lidiar con el oxígeno, fue el principio del final. Más del 90% de las especies se calcula que perecieron en esta época. Que aunque fue el final de todas esas especies, eso abrió lugar a la vida como la conocemos. Ahora que sabes que estos organismos liberaron oxígeno a la atmósfera, pongámonos en perspectiva de nosotros qué es lo que estamos liberando a la atmósfera y ver si posiblemente estamos nosotros ocasionando una nueva extinción masiva. Que lo que muchos expertos y muchos científicos dicen que es que nosotros estamos provocando una nueva extinción masiva. Todas las extinciones que hemos visto hasta ahora fueron causadas por volcanes, meteoritos, glaciaciones e incluso por el oxígeno. Pero esta vez el culpable tiene nombre y rostro. Y los científicos nos llaman la sexta extinción masiva. Porque dicen que la tasa de extinción de especies en la historia, lo natural es que se extinga una sola especie por cada 10.000 durante 100 años. O sea, quiere decir que cada 100 años de 10.000 especies que existen, solo una desaparece. Que esto quiere decir que si tenemos de 8 a 10 millones de especies actualmente, quiere decir que lo natural o lo normal es que se extingan de 800 a 1000 especies en 100 años. Pero al día de hoy, el ritmo que estamos llevando es de 1000 especies por cada 10.000. Esto se traduce en que estamos extinguiendo alrededor de 1 millón o 1,5 millones de especies en 100 años. Así es, quiere decir que del año 2000 al 2100 van a desaparecer aproximadamente 1 millón o 1,5 millones de especies. ¿Cuál es la causa? La pérdida de hábitat porque nos estamos expandiendo, la contaminación, la caza desmedida, especies invasoras y, por supuesto, cambios climáticos. Solo desde 1970 a la fecha, que es 2025, más del 60% de la fauna silvestre ha desaparecido. Así es, el 60% de toda la fauna silvestre. Y aparte, aunado a esto, tenemos miles de especies en peligro de extinción. Y no se trata de salvar al planeta, no, porque el planeta, estemos nosotros o no estemos, él va a seguir. Ya lo vimos durante la historia. El planeta se recupera, la vida se regenera, pero esto se trata de salvarnos a nosotros, porque nosotros nos podemos ir en esta extinción. Porque esta vez no es un asteroide, no es glaciación, no son volcanes, es codicia, ignorancia e indiferencia. Así que la gran pregunta aquí no es si va a haber una sexta extinción masiva, sino es si nosotros nos vamos en ella o nos quedamos. Y hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte para que puedas ver lo que tengo preparado en el siguiente video. Y recuerda, si llegaste hasta aquí, es porque eres tan curioso como yo.